Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al seminario de álgebra. El día de hoy nos va a hablar Andrés Casillas sobre autómatas celulares, álgebra, algoritmos y algo más. Es de un invitado de la Universidad de Bonn. Y pues muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. No, Adelante. gracias, al contrario, me da mucho gusto poder hablar aquí y saber que hay tanta gente interesada en autómatas celulares. Creo que es a veces un tema medio complicado de tratar, que está ahí en la intersección de varias áreas, entonces es muy grato para mí encontrar gente que también le interesa y más pues, que están en México, ¿no? Eso siempre me da mucho gusto. Entonces, bueno, vamos a empezar, ahora sí. Cualquier cosa, como dije, pues me interrumpen. Yo ahorita no los veo, pero los escucho, entonces ahí me avisan, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con un poquito de historia, que siempre me gusta mucho como poner en contexto todas estas teorías y demás. Entonces un poquito, digo, la historia de los autómatas celulares hay diferentes versiones, pero a mí me gusta más o menos empezarla por ahí de los 60s, con von Neumann y Stanislaw Ulam, que empiezan a pensar en estas cosas en estas ideas de máquinas autorreplicadoras. De hecho, es bastante interesante leer esta obra de von Neumann, de Theory of Self-Reproducing Automata, donde tiene estas ideas como bien futuristas de que quieren poblar otros planetas, y entonces quieren ver cómo le hacen para mandar una máquina que de alguna forma tenga como su información genética y que se pueda como autorreplicar, y entonces solo mandas la máquina y entonces se hace como otras maquinitas y así hacer como una especie de colonia o lo que sea. Entonces, obviamente es muy futurista, pero ya en ese texto o sea, hay varios pasajes que ya usan mucho el lenguaje de autómatas, ¿no? Como esto de una regla local que se va iterando y que va produciendo a su vez como patrones similares o incluso como complejidad. Entonces, más o menos a mí me gusta trazar la línea por ahí. Y luego un personaje bien importante, especialmente para el enfoque de autómatas celulares que a mí me gusta, es Wolfram. Por ahí de los 80s empieza a hacer experimentos computacionales bastante importantes y también empieza a darle como un marco matemático fuerte a la teoría de autómatas celulares, ¿no? Tiene estas obras de Statistical Mechanics, que es como muy experimental. Ahí trata, como el nombre lo dice, mucho estadística y demás. Algebraic Properties, que es mucho de lo que voy a decir ahorita, viene de ahí. Y por supuesto, A New Kind of Science, que sale mucho después, pero es una recopilación de mucho de su trabajo y de sus ideas. También creo que Wolfram, un poco diferente a von Neumann y a Ulam, tienen ya una visión como más física, o sea, desde la física de los autómatas celulares. Y eso también trae pues como una filosofía nueva, ¿no? Y algo que me gusta mucho de Wolfram, que no lo dice él explícitamente, o al menos no le pone este nombre, pero es como yo me refiero a esta idea que trae él, es como la filosofía de programas en bruto. Y a lo que se refiere, o a lo que me refiero yo más bien con esta filosofía de programas en bruto que tiene Wolfram, es mucho como esta idea de agarrar un programa en su forma más elemental, un programa muy sencillo que vamos a ver que son, o que él los caracteriza como autómatas celulares elementales, y de alguna forma como que correrlo y ver qué pasa, ¿no? Entonces es muy contraintuitivo a la idea de programación o de crear complejidad que tenemos hoy en día, porque, pues, por ejemplo, o sea, ningún programador en su sano juicio va a hacer un programa que no sepa lo que hace, ¿no? O sea, siempre que vamos a programar algo, siempre tenemos en mente un objetivo y hacemos un código que de alguna forma está en nuestro control, ¿no? Y que de alguna forma podemos predecir y podemos saber cuál va a ser el output, porque pues ese es el chiste, ¿no? Que tú puedas hacer algo que tienes una cierta certeza que hace lo que quieres que haga, ¿no? Y aunque esta visión o sea, no es la que adopta Wolfram, porque entonces parece que para que tengas algo complejo, debes de empezar con algo complejo también, ¿no? Y entonces lo que hace es, no, vamos a abandonar ese paradigma, vamos a ignorar un poco lo que hemos hecho en programación en los últimos años y simplemente vamos a como echarse un clavado al mundo de los programas y decir, ah, pues a ver, saco este programa y a ver qué hace, ¿no? Como lo corro y a ver como qué tan lejos puede llegar. Y obviamente la idea es empezar con programas sencillos porque, pues obviamente, intuitivamente si empiezas con un programa muy complicado, pues no debe ser tan sorprendente que pueda producir complejidad, ¿no? No así con los programas sencillos. Y es un poco lo que él describe en su obra. Aquí tiene esta quote
que lo describe muy bien, ¿no? Que es más o menos lo que acabo de decir, que como que nuestra intuición nos dice que para crear algo complejo, de alguna forma es difícil, ¿no? Entonces tenemos que empezar con reglas complejas o tenemos que empezar con algo complejo de inicio. Pero él lo que hace es empieza a experimentar con estos programas sencillos, los numera, y después vamos a ver cómo le hace, y de repente se encuentra este de aquí, que es la regla 30, también luego vamos a ver cómo les pone etiquetas a las reglas y demás. Y la regla 30 es bien importante porque es el primero de estos programas sencillos que tiene comportamiento complejo, ¿no? O sea, en el sentido de que no es como claramente trivial, y de hecho hay varias preguntas abiertas hasta la fecha al respecto de esto, y también eso es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una imagen de la regla 30 de la evolución de la regla 30 al correrlo con la condición inicial trivial, que sería solamente un bit prendido, todo lo demás apagado. Y pues como pueden ver, por ejemplo, una de las preguntas abiertas e interesantes es, ¿qué pasa con la columna del centro, no? O sea, nosotros podemos pensar en las celdas negras como unos, las celdas blancas como ceros. Entonces la columna del centro es una sucesión de unos y ceros. ¿Y qué onda con esa columna? O sea, es periódica, es no periódica, hay la misma cantidad de unos que de ceros, eventualmente se estabiliza o no, o sea, ya viéndolo desde el punto de vista de sistemas dinámicos. Y bueno, Wolfram ahí tiene una bola de escritos y lo dice en su libro A New Kind of Science, que pues le ha hecho como todos los tests estadísticos y demás, y ante todas luces esto parece ser aleatorio, ¿no? Lo cual es interesante porque es completamente determinista. O sea, si uno corre la regla 30 siempre le va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Sin embargo, de alguna forma parece que de ahí puede como nacer la aleatoriedad, lo cual también es como toda una discusión a la cual se mete él, que yo no me voy a meter, obviamente, pero digo, solo quiero dar como la intuición de que esto da para muchísimo, ¿no? Y de que es interesante porque realmente hay complejidad o hay algo muy, muy interesante pasando acá, ¿no? Y él lo ve además como un principio fundamental, ¿no? O sea, para Wolfram, los autómatas celulares son la forma de responder la pregunta más importante de toda la ciencia natural, que es cómo es que existe tanta complejidad en el universo, ¿no? Entonces, esta es como la estrategia de Wolfram. Tiene mucha gente a favor, mucha gente en contra, pero bueno, creo que, o sea, a pesar de eso, sus ideas, al menos matemáticamente, siguen siendo muy interesantes y a mí me gusta mucho esta filosofía que tiene y es como la filosofía que a mí me gusta, en la que a mí me gusta pensar cuando hago esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar ya con las definiciones un poquito más en concreto. Vamos a definir simplemente un autómata celular como una tupla. Un autómata celular lo podemos definir como cuatro cosas. D, que simplemente es la dimensión. S va a ser un conjunto donde podemos tener una aritmética, entonces normalmente es un anillo conmutativo finito con unidad. Le vamos a llamar conjunto de estados. En la imagen anterior eran unos y ceros, o sea, blanco y negro, pero de alguna forma tenemos que tener una aritmética ahí, por eso pedimos que sea un anillo. N es un vector bueno, es un vector nada más, pero o sea, coloquialmente nos referimos a él como vector de vecindad, que es, dado una celda, nos fijamos en una celda, cuáles son sus vecinos, ¿no? Cuáles son las celdas cuyos estados van a influenciar en el estado de esa celda al siguiente paso, ¿no? O sea, el tiempo t más 1, digamos. Y f es la función local. Función de evolución local, es bien importante que es local, porque justo mucho del chiste de los autómatas celulares es, bueno, yo tengo una función local que sé cómo se comporta, cómo actúa en vecindades, ahora, ¿qué puedo decir del sistema completo? Ese es, a grandes rasgos, como el panorama de los autómatas celulares. Como ya había mencionado, y a lo largo de esta plática, casi únicamente voy a estar pensando en autómatas celulares elementales, que son estos como los programas más sencillos que uno se puede imaginar, al menos ante los ojos de Wolfram, que es un autómata celular unidimensional. Como anillo vamos a tomar Z2, o sea, digamos, prendido y apagado, y el vector de vecindad es -1, 0, 1. Es decir, dado una celda, ¿quiénes van a ser las celdas que la van a influenciar? La de la izquierda, sí misma, y la de la derecha, ¿no? Y entonces, como se pueden dar cuenta, pues, o sea, no hay muchos. ¿Cuántos autómatas celulares elementales puede haber? Pues no tantos, ¿no? O sea, podemos tener todas estas posibles combinaciones de tres celdas. Cada una de ellas puede estar prendida o apagada, 1, 0, entonces tenemos 8 en total. Y luego para cada una de esas combinaciones podemos tener dos posibles estados resultantes. Entonces al final tenemos 2 a la 8, simplemente, ¿no? Que es creo que 256. Y, y
Y entonces lo que hace Wolfram es, si nosotros fijamos esto que estamos viendo acá es como la representación pictórica de F, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo actúa F en la vecindad 000. En este caso la manda al 0. ¿No? Cómo actúa en la vecindad 001, la manda al 1, 010 la manda al 1, 011 la manda al 1, etcétera, ¿no? Y entonces si fijamos esta imagen y nada más ponemos los números abajo de cuál es el resultado al aplicar F a esta vecindad, pues tenemos ciertos números ceros y unos, y esto lo podemos interpretar en binario. O sea, esta cadena de caracteres que yo veo aquí lo puedo interpretar en binario, y si uno pasa esta que estamos viendo aquí en pantalla a base 10, pues es 30. Entonces esta es la regla 30, ¿no? Entonces eso es bastante cómodo porque uno puede, o sea, yo puedo decir, la regla 120. ¿Cómo sé de lo que estoy hablando? Pues simplemente paso 120 a binario, conozco esta convención y entonces ya sé absolutamente todo lo que tengo que saber del autómata, ¿no? En el caso elemental. Entonces, esa es la numeración de Wolfram, que es bastante conveniente. Bueno, ¿qué es una configuración? Pues simplemente es una función que le asigna un estado a cada celda, ¿no? Y vamos a denotar el estado de la celda n, c de n. Y aquí está muy claro lo que está pasando, ¿no? O sea, la configuración C cambia a la configuración C'. ¿De qué forma? Pues C' de n, ahí me estoy fijando en cuál va a ser el nuevo estado de la celda n, pues va a ser la función local aplicada a las configuraciones de las celdas que están en el vector de vecindad. Aquí n1, n2, nm serían mi vector de vecindad. Entonces, eso vamos a llamar por una configuración. Y ahora lo interesante, que es lo que mencionaba hace unos momentos, que es, nos interesa el comportamiento global. Entonces, a la transformación que cambia de una configuración a otra, ya no por celdas, sino sobre todas las celdas, pues es la función de transición global. Entonces, por ejemplo, aquí lo que mostré anteriormente de la regla 30, pues es la gráfica de G, ¿no? O sea, todo el renglón, cómo me lo transforma en todo otro nuevo renglón. Ahí estamos viendo como la aplicación de G a todo este conjunto de configuraciones. No individualmente, sino sobre todas las celdas, ¿no? Sobre todo el espacio. Entonces aquí, por ejemplo, el renglón 0 es la configuración inicial, luego aplicamos G, nos da el primer renglón, aplicamos G de nuevo, etcétera, e iteramos y vamos viendo lo que coloquialmente se llamaba la evolución del autómata, ¿no? Bueno, entonces eso es como las definiciones básicas. También un autómata celular es inyectivo, sobreyectivo o biyectivo, si G lo es, ¿no? Tenemos bien definido cuándo G es cada una de estas cosas, entonces así definimos cuándo el autómata celular lo es. Y ahora vamos a fijarnos en la primera pregunta, o una de las preguntas interesantes que uno se puede hacer con esta filosofía en mente, que es, pues, a ver, si así me dan un autómata, y yo puedo, o sea, independientemente de la configuración inicial, uno se puede preguntar, ¿se alcanzan todas las configuraciones posibles? Es decir, yo doy un autómata, doy una configuración, que sería un renglón de ceros y unos. Yo me puedo preguntar, ¿será que este autómata puede alcanzar esta configuración o no? Esa es una pregunta interesante y que de alguna forma, nos mide también más o menos la complejidad de un autómata, ¿no? Y también existen algoritmos para determinarlos. Esto es algorítmicamente decidible. Pues vamos a ver, ¿no? Entonces vamos para allá. Bueno, en el marco de esta pregunta vamos a dar una definición más, que es una configuración C es un jardín del Edén si no tiene preimágenes. Entonces es como, intuitivamente es una configuración que no se alcanza. Entonces la pregunta que acabo de hacer se puede reformular como, ¿existe un jardín del Edén o no? ¿No? O sea, un autómata celular tiene un jardín del Edén si solo sí no es sobreyectivo, ¿no? Eso es prácticamente por definición. Entonces o sea, vamos a centrar nuestro estudio en el estudio de encontrar jardines del Edén y qué podemos hacer, ¿no? Bueno, hay un teorema que me gusta mucho, que es muy bonito. No es el que se usa en general, porque no es un teorema, o sea, más adelante vamos a ver un teorema más fuerte para esto, pero creo que es un teorema bien bonito que se llama el teorema del balance. Y la razón por la cual me gusta tanto es porque un corolario del teorema del balance es que nada más con ver la regla, en el caso de autómatas celulares y elementales, ya puedo saber si es sobreyectivo o no. Entonces, por ejemplo, esta regla de aquí, la regla 126, tiene más unos que ceros. Entonces ya sé que no es sobreyectiva. Así de fácil.
Entonces a mí se me hace algo bien bonito porque de entrada uno puede ir descartando muchas cosas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver por qué. Es simplemente un cálculo combinatorio. Bueno, entonces la regla 126, ahí está su representación pictórica. También la podemos caracterizar como esto. F de estos tres valores es 0 si son iguales y 1 en otro caso. Entonces, de hecho me parece que aquí están al revés los unos y ceros. Si son iguales. Ah, no, está bien, perdón. Está bien. Y cuando lo corremos con una sola, con la condición inicial trivial, pues nos da ese que es el triángulo de Sierpinski, ¿no? Muy famoso. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el teorema del balance y por qué nada más con ver que la regla no está balanceada, por eso se llama el teorema del balance, ya podemos saber que no es sobreyectivo el autómata. Entonces, fíjense, esta es la demostración, o es una idea de la demostración, pero realmente es la demostración en sí. Yo voy a crear una configuración, o sea, yo voy a crear un jardín del Edén. Yo voy a crear una configuración que no se alcanza. Entonces, lo que voy a hacer es estos bloquecitos que vemos aquí que tienen tres tachecitos adentro, cada tachecito es una celda y voy a tener K de ellas, ¿no? Entonces doy un entero K. Y ahora yo me voy a fijar en la configuración que tiene ceros al centro. De cada uno de estos bloquecitos tiene ceros al centro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, si yo tengo una configuración que tiene esta forma, es simplemente un cálculo combinatorio. ¿Cuál es el total de opciones para los estados faltantes? O sea, ¿cuál es el total de opciones para los asteriscos? Los asteriscos pueden ser unos o ceros, ¿cierto? ¿Cuántos asteriscos hay por bloque? Hay dos. Y hay K bloques. Entonces hay 2 elevado a la 2K posibilidades, ¿no? Para la imagen. Entonces el conjunto de imágenes es de cardinalidad 4 a la K. Y ahora, ¿cuál es el total de preimágenes? Es decir, ¿cuáles son las configuraciones X que yo puedo poner arriba? O sea, que al aplicarles G me dan la configuración que acabo de proponer. Pues, si recuerdan, las únicas configuraciones en el caso del autómata 126 era que todos sean iguales, ¿no? Entonces, o todos son 1 o todos son 0. Entonces, para cada uno de estos bloquecitos, para cada una de estas X, tengo dos opciones, o todos son 0 o todos son 1. Y hay K de ellos, entonces hay 2 a la K. Entonces ya está. O sea, simplemente el conjunto, o sea, la imagen es muchísimo más grande que el dominio, ¿no? Entonces no hay ninguna función que pueda ser sobreyectiva con esas condiciones. Entonces existe un jardín del Edén en la regla 126. ¿Sí? Acabo de hacer, esto no es una demostración porque es para el caso particular de la regla 126, pero se pueden dar una idea de que funciona siempre que tengo este desbalance. Y de hecho funciona no nada más para... O sea, ahorita, ¿qué es lo que acabo de hacer? Me voy a ir para atrás, perdón. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Me fijé nada más en un bloquecito de tamaño 1, ¿no? O sea, en una celda. Pero funciona también cuando tomo más. O sea, esto se tiene que cumplir para cuando tomo celdas más grandes, que es lo que a lo que voy a definir ahorita. Perdón, pero no quería pasarla sin motivar la siguiente definición. Que es un patrón, simplemente es una configuración parcial, ¿no? Entonces, es como un cacho finito de celdas. Entonces, en lo que nos acabamos de fijar ahorita es en patrones de tamaño 1, pero el teorema del balance es más general, nos dice que nos tenemos que fijar, o sea, que para todo patrón se tiene que cumplir este balance, ¿no? Entonces, aquí está el teorema del balance del 76. Dice, bueno, sea A un autómata celular sobreyectivo y sea de un conjunto finito. Entonces, voy a escoger un patrón, o sea, para todo patrón de la forma D, G, ¿sí? Donde D es este conjunto finito de celdas que escogí, el número de patrones tales que bajo G, perdón, le pegan a P, tiene que ser este número de aquí, que es el cálculo que acabamos de hacer, la cardinalidad de S elevado a la diferencia entre cardinalidades de las vecindades, de la preimagen y de la imagen, ¿no? Entonces, en el caso que acabamos de tomar, ¿qué hicimos? S era Z2, entonces esto es un 2. N de D, ¿quién es? Pues la cardinalidad de la preimagen es 3, porque nuestro autómata celular agarra 3 celdas y me dice el estado de una celda. Entonces, N de D es 3. Bueno, la cardinalidad de N de D es 3, la cardinalidad de D es 1, entonces aquí tengo un 2 elevado a la 2, que es 4. Entonces, de las 8 posibles opciones, cuando me fijo en un patrón de tamaño 1, 4 tienen que dar a cada uno de los posibles patrones de tamaño 1, que son el 1 y el 0. Entonces tiene que estar balanceada. ¿Sí? Sí, sí, sí.
¿Sí se entiende por qué es, o sea, lo que acabo de decir es un corolario de esto? Ah, pues aquí está, ¿no? O sea, ¿no? Entonces la regla de evolución debe estar balanceada, es decir, la cardinalidad de la preimagen del 0 y del 1 tiene que ser 4. Pero, ojo, no es suficiente con eso. Eso es importante, ¿no? O sea, pueden existir autómatas celulares elementales cuya regla esté balanceada, es decir, que la preimagen del 1 y la preimagen del 0 sea 4, y sin embargo no cumplen el teorema del balance. O sea, es bien importante notar que el teorema del balance lo exige para todo patrón. Y aquí hay un contraejemplo. Bueno, no es un contraejemplo, sino es un ejemplo más bien. Es un contraejemplo de por qué no hay que equivocarse, o sea, un ejemplo, que es la regla 232. Si uno pasa 232 a binario, nos da esto. Tiene 4 unos y tiene 4 ceros. Y lo podemos caracterizar de la siguiente forma. F de ABC, aquí simplemente ABC es A es el de la izquierda, B el del centro, es el de la derecha. Es 1 si solo si su suma es mayor o igual a 2. Entonces, ¿qué pasa si consideramos patrones de tamaño 2? En lugar de tamaño 1 ya vimos que está balanceada. Y ahora de tamaño 2, pues fíjense, mira, vamos a fijarnos en lo que está escrito aquí dentro de este conjunto. Entonces, la regla local se aplica con un radio de vecindad de 3. Entonces, si tengo 4, lo que va a tener que hacer es 3 y luego recorrerse a la derecha y 3, ¿no? Entonces, 0, 0, 0 no cumple ser mayor o igual a 2. Entonces, esto va a dar al 0. Y luego me muevo para la derecha, 0, 0 de 0 de nuevo, entonces va a dar al 0. Entonces, la imagen del 0, 0, 0, 0 es 0, 0. Y no es difícil darse cuenta que eso pasa para todos los que están aquí, porque solo hay un 1, todos los demás son ceros. Entonces, la suma nunca va a ser mayor o igual a 2. ¿Sí está claro? Pero, ¿cuántos tenemos acá? Tenemos 5, y por el teorema del balance, esto tiene que ser 2 elevado a la cardinalidad del tamaño, más bien el tamaño del vector de la preimagen, que en este caso es 4, el tamaño del vector de la imagen es 2, entonces tendría que haber 4. Cada uno de esos patrones de dimensión 2 tendría que tener 4 preimágenes, pero aquí acabo de encontrar uno, que es el 0, 0, que tiene ya más de 4 preimágenes. Entonces esta regla no está balanceada. ¿Sí? Entonces ya puedo saber que no es sobreyectivo. Sin embargo, su regla para patrones de tamaño 1 sí está balanceada, pero no por eso cumple el teorema del balance. Bueno, como mencioné hace un momento, no es, o sea, el teorema del balance, según entiendo yo, no es como el teorema más fuerte que existe para este resultado, y no es como el más usado, sino que es el teorema del jardín del Edén, solo que es mucho más complicado de probar y es mucho más general y no es tan intuitivo por qué sucede, pero es muy bonito también. Y lo que dice es lo siguiente. Bueno, para probarlo necesitamos la siguiente definición, más bien. Tenemos un autómata celular, dos patrones finitos distintos P y Q son gemelos si G no los distingue. ¿No? O sea, si bajo G no pasó nada, o sea, G no los puede distinguir, ¿no? Entonces, básicamente podemos sustituir uno por el otro sin alterar la evolución del autómata. En ese caso vamos a decir que estos patrones son gemelos. Y entonces, el teorema del jardín del Edén, del 63, dice que existe un jardín del Edén si solo si A tiene gemelos. Entonces basta, o sea, el problema de decidir si el autómata celular es sobreyectivo o no, pues se reduce al problema de ver si tiene gemelos o no. Como corolario hay un corolario interesante que dice que todo autómata celular, aquí por ahora voy a decir elemental. Me parece que este teorema es más general, pero ahorita estamos en el caso de los autómatas celulares elementales, entonces no me voy a atrever a decirlo así en toda generalidad. Aquí me faltó decir elemental. Todo autómata celular elemental inyectivo es sobreyectivo, ¿no? Porque si es inyectivo, cosas diferentes van a dar a cosas diferentes. Entonces no hay gemelos. Entonces, por el teorema del jardín del Edén, si no hay gemelos, no hay jardín del Edén, por lo tanto es sobreyectivo. Entonces, este corolario es inmediato de este teorema. Este, y este es el teorema que se usa para probar estas condiciones de forma más recurrente y además algorítmica, que es para dónde vamos. Entonces, regresamos aquí a la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta que acabamos de plantear. Pues vamos a dar las respuestas. Entonces, se alcanzan todas las configuraciones posibles, me dan un autómata, me dan una configuración, se alcanza o no,
la respuesta sería, pues si el autómata tiene gemelos, no, en caso contrario, sí, porque en caso contrario alcanza todas, en particular la que me acaban de dar. Y la siguiente pregunta es, ok, ¿y cómo checo si tiene gemelos? Y lo interesante, y esto lo probó el doctor Jarko Kari, o al menos yo lo vi de él, no sé si el resultado sea suyo originalmente, pero yo lo leí en un paper suyo, que es, si el autómata es unidimensional, esta pregunta es algorítmicamente decidible. Si no, es indecidible. La idea, la idea para el algoritmo no lo voy a presentar acá por razones de tiempo, pero es un algoritmo sencillo. Se puede, o sea, es muy fácil porque básicamente lo que haces es que exploras todas las combinaciones que tienen la misma imagen bajo F, y entonces vas avanzando, va creando una gráfica, y entonces tienes todos los posibles estados en el caso 0, 1. Entonces, digamos, tienes un nodo, donde adentro del nodo metes todas las posibles tuplas cuyas imágenes bajo F son las mismas, y luego trazas una arista con la etiqueta 0 y otra arista con la etiqueta 1, y entonces recorres y pones en cada nodo todas las otras configuraciones que bajo F sus imágenes son las mismas, agregando este 0 o este 1, y entonces la idea es que como hay un número finito de esto, eventualmente terminas. Y como eventualmente terminas, pues siempre puedes dar la respuesta sí o no. O sea, si alcance la configuración o no. Eso no significa que sea rápido, pero existe el algoritmo, ¿no? O sea, es decidible. Y para D mayor a 1 es un tema bien interesante el poder reducir ese problema, y lo que hace, al menos como yo lo vi con el doctor Yarko Kari, lo que hace es que reduce ese problema al problema de los Wang tiling, que es como, imagínense que tienen unos cuadrados. Si ustedes quieren teselar el plano con cuadrados, pero de forma que los cuadrados tienen colores en las aristas. Y entonces tú no puedes poner dos cuadrados uno junto al otro a menos de que las aristas tengan el mismo color. Entonces, dado una cierta figura en el plano y un conjunto de cuadrados, tal que obviamente no los puedes rotar, sino dados, es sabido que es indecidible saber si con ese conjunto de cuadrados puedo yo teselar el plano. Y en el caso de los autómatas, si tenemos dimensión mayor a 1, decidir si existen gemelos o no es reducible a este problema, que a su vez es indecidible. Por lo tanto, el problema de determinar si el autómata tiene gemelos también es indecidible. Ese se me hace un resultado bien interesante. Bueno, ¿hasta aquí todo bien? ¿O Todo algo? bien, todo bien. Muy ¿Todo bien, bien? gracias. Sí. Súper. Bueno, ahora vamos a ir más a una parte algebraica, y para eso tenemos que restringirnos un poquito a una clase de autómatas que se prestan al estudio algebraico, y esto de hecho lo hace Wolfram en su paper de Algebraic Properties. Y entonces nos vamos a fijar en los autómatas celulares elementales que son aditivos. ¿Y esos cuáles son? Son los que su regla de evolución local pues, es lineal. Aquí, estos alfa a la -1 no se confundan con el -1 y el +1, simplemente son índices. Conviene ponerlos como -1 y +1 porque entonces recuerda a izquierda y derecha. En cambio, si le pones 1, 2 y 3, no sé, se me hace un poco más raro, por eso le puse -1, 0 y 1. Pero bueno, es un autómata celular cuya función local es aditiva. Entonces nos vamos a fijar ahorita solo en este tipo de autómatas. Y ahora, para este autómata, vamos a definir el polinomio característico, que pues es lo que es cualquier polinomio característico de los de toda la vida, que es, pues colgamos los coeficientes en un polinomio. O sea, tenemos un renglón. En este caso pensemos de unos y ceros, realmente da igual de sobre qué anillo estemos tomando los elementos. Pensemos de unos y ceros. Yo escojo un 0, y entonces si en la casilla 0 hay un 1, entonces mi polinomio en el exponente x a la 0 va a tener un coeficiente 1. Y así para toda n. ¿Sí? Entonces cuelgo el renglón en un polinomio. Ese es el polinomio característico de a al tiempo t. T me está diciendo el renglón, ¿no? Entonces así le hago. ¿Y por qué dije esto? O sea, ¿qué es lo interesante de esto? Fíjense, esta cuenta es muy interesante. Tenemos un polinomio característico de a al tiempo t. O sea, tenemos un autómata, agarramos un renglón, lo colgamos en un polinomio. ¿Y qué pasa con esto que tengo aquí? Fíjense en esta primera cuenta. Del lado izquierdo tengo ese dipolinomio,
O sea, dipolinomio nada más porque tiene un exponente a la -1, pero bueno. Y lo estoy multiplicando por el polinomio característico. Eso es multiplicación de polinomios de toda la vida, ¿no? Si uno hace las cuentas, no es difícil ver que me da lo que está acá abajo. O sea que ahora el coeficiente del iésimo elemento es esto de aquí. Pero, ¿qué es eso de ahí? ¿Quién es alfa a la -1 del elemento de la izquierda más alfa 0 del elemento del centro más alfa 1 del elemento de la derecha? Pues por definición, como estamos hablando de autómatas celulares elementales aditivos, ese es f aplicado a esas celdas. Entonces, lo que es bien interesante de esto es que estoy haciendo una traducción entre multiplicar polinomios y evolucionar el autómata, ¿no? O sea, lo que estoy viendo aquí es con esta multiplicación de polinomios, caracterizando así los renglones del autómata, si yo lo multiplico por este polinomio, me da el siguiente renglón. ¿Qué es lo que pongo acá abajo? T de x, donde T de x es este polinomio de acá de la izquierda, el de alfa a la -1 por x más alfa 0 más alfa 1 de x a la -1. Si yo lo multiplico por el polinomio característico del autómata al tiempo t, me da el polinomio característico del tiempo t más 1. Entonces está bien interesante porque ahí hay un puente entre autómatas y álgebra. Y entonces ya podemos, o sea, podemos traducir muchas cosas del álgebra a autómatas y viceversa. Entonces estoy reduciendo o estoy haciendo una equivalencia entre evolucionar un autómata, que es algo algorítmico, a multiplicar polinomios, que es algo pues, matemático, ¿no? Y por esa razón, a este famoso T de X se le llama el dipolinomio de evolución, porque es el que al multiplicarlo, pues me estás como que, es la maquinita que me está haciendo evolucionar el autómata, ¿no? Ahora fíjense de nuevo en esta ecuación, me voy a ir para atrás. Es que no me gusta ir para atrás, pero a veces es necesario. Este de acá, ¿qué pasa si A de t es 1? O sea, la configuración trivial. Entonces, t de x por 1 me da el siguiente, que sería t de x. Entonces, ahora A de t es t de x. Entonces, si lo multiplico por t de x, me da t de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, mi nuevo A de t, ¿quién es? Pues t de x al cuadrado. Por t de x al cubo, t de x a la cuarta, etcétera. ¿Me explico? Entonces, si empiezo con la configuración inicial trivial y t de x es el dipolinomio de evolución, para toda t tengo que, ¿quién es el polinomio característico del renglón tésimo? Pues es simplemente la potencia t de x. O sea, t de x es una función generadora de la teoría de números, ¿no? De las que conocemos. Entonces, pues está bien interesante porque ya tenemos una función generadora de un objeto. Por un lado tenemos polinomios y por el otro lado tenemos un autómata. Y por ejemplo, podemos probar cosas bastante padres como esta, ¿no? O sea, teorema, ya así de lleno, pues si tenemos un autómata celular que cumple con esto, o sea, que al evolucionarlo, que evolucionar es multiplicar por un polinomio, pues entonces ya sé que es sobreyectivo. Porque multiplicar polinomios es lineal, ¿no? Entonces yo lo único que tengo que probar es que no tiene jardines del Edén. Y para probar que no tiene jardines del Edén, lo único que tengo que probar es que no tiene gemelos. Pero ¿cómo va a tener gemelos si yo tengo dos configuraciones? O sea, no puede tener gemelos porque si yo tengo dos configuraciones distintas, al multiplicarlas por el mismo polinomio me van a dar una configuración diferente. O sea, nunca me van a poder dar la misma configuración, ¿sí? Es un poco, también otra forma de verlo, que es bastante bonito, es, esto lo que me está diciendo es, si yo tengo imagínense un renglón que tiene unos y ceros, ¿no? Vamos a pensar solo en dos. O sea, tiene puros ceros y dos unos, ¿no? Entonces, si yo ignoro uno de los unos y pienso en el renglón que tiene puros ceros, un uno y puros ceros, y yo evoluciono ese autómata, y luego pienso en el otro, el que tiene puros ceros y este otro uno, y yo evoluciono ese autómata, entonces, cuando el autómata es lineal, evolucionar cuando tengo los dos unos, así nada más, cuando tengo los dos unos, pues puedo correr el autómata y listo, ¿no? Y ahora tengo también corriéndolo solo con este uno y solo con este uno. Bueno, si yo los corro por separado y luego los combino, me da lo mismo que correrlos juntos, lo que me está diciendo. Entonces, de alguna forma, por eso se llaman aditivos o lineales, porque de alguna forma me puedo fijar solo en los básicos, ¿no? O sea, me puedo fijar solo en lo que le hace la base, que la base en este caso pues, son las celdas con uno, ¿no? Entonces, obviamente, si tengo dos gemelos, por ser patrones distintos, no coinciden en la base, por lo tanto, no pueden coincidir en la imagen. Entonces, todo autómata celular aditivo no trivial
es sobreyectivo. Ese es un corolario inmediato de esta caracterización de este puente entre el álgebra y la teoría de autómatas celulares, ¿no? Y otra cosa a la que nos podemos meter, pues es a particiones de enteros, porque donde hay funciones generadoras, pues sabemos que podemos codificar particiones de enteros. Entonces nada más voy a recordar aquí cuál es la función generadora del número de particiones de n en k. Tenemos dos enteros, n y k, dos enteros positivos, y una sucesión finita de enteros, ¿no? Entonces la función generadora del número de particiones de n en k factores de esta lista dada son las potencias k'ésimas de este polinomio, donde este polinomio simplemente es colgar como exponente los elementos de la lista, ¿no? Eso es, digamos, las particiones de enteros de la teoría de números elemental. Ahí no hay nada nuevo. Pero, ¿qué es lo interesante ahora? Ahora hacemos el vínculo con la teoría de autómatas. Supongan que tengo un autómata celular lineal con este dipolinomio de evolución, ¿no? 1 más x, bla, 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 más x a la m, y lo corro con la condición inicial trivial. Por lo que acabo de decir, las potencias tésimas, o sea, este polinomio va a ser la función generadora de todos los renglones, simplemente lo tengo que elevar a la t. Y entonces ahora, ¿cómo puedo interpretar ese renglón tésimo? Pues ese renglón tésimo me está codificando las particiones del entero n con t factores en este conjunto, en el conjunto, en la lista dada por los exponentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, que lo podemos pensar como número de formas de obtener n con t dados, en cuyas caras figuran los números 0, 1 hasta m, ¿no? Entonces tengo t dados, donde t es el número de renglón, tiro esos dados, digo, bueno, ¿de cuántas formas puedo obtener el número n? Entonces, por ejemplo, siempre es bueno pensar en ejemplos, ¿no? Vamos a pensar en el autómata celular cuyo dipolinomio de evolución es esto, 1 más x a la 8. Entonces tengo dados que tienen, son dados raros porque solo tienen tres caras, pero bueno. Entonces en una cara tienes el 0, en otra cara tienes el 1 y en otra cara tienes el 8. A cada t vamos a fijar una t por aquí en medio, no sé, t igual a 15, ¿no? Por ejemplo. Entonces tengo 15 dados. Los tiro esos 15 dados y me fijo en todas las posibles combinaciones que me pueden dar esos 15 dados. Y ahora, ¿dónde está la n aquí? La n es la columna. Entonces, si yo me fijo en la columna enésima, renglón tésimo, ese cuadrito puede ser un 1 o un 0. ¿Qué me está codificando ese 1 o este 0? En este caso, porque estamos en Z2, es si el número de formas de obtener con t dados en cuyas caras figuran el 0, el 1 y el 8, el número n, si ese número es par o impar. Obviamente, si queremos tener más información, o sea, podemos ampliar el campo, o sea, tomar un ZP, y entonces nos van a dar ese número módulo P, o también podemos tomar los enteros y entonces nos va a dar exactamente el número de combinaciones que estoy pidiendo, ¿no? Pero a mí se me hace bien interesante, o sea, nada más vean esta imagen como ahí es como medio fractalosa, tiene como pedacitos de como triángulos de Pascal en todos lados, tiene ahí unas diagonales, y aquí estamos hablando de particiones de enteros. Pero este es un autómata, esto es algo fácil de programar y de correr y de experimentar, y es un autómata bien sencillo, aquí está. O sea, aquí estoy dando toda la regla de evolución y todo. Esto es un autómata celular elemental lineal. Aquí hay otro ejemplo. O sea, uno puede jugar, bueno, y ahora yo me voy a fijar en los primos. En todos los primos menores a 100. Entonces esos son mis dados, ¿no? Tengo un dado que en todas las caras voy a poner uno de los primos menores a 100. Entonces es un dado también medio raro, con muchas caras. Y el renglón tésimo, columna enésima, me dice si el número de particiones de n en, con los primos es par o impar, ¿no? Para el renglón tésimo, en t factores de esos. Y pues, obviamente, bueno, no sé si obviamente o no, pero es un poco curioso cómo con los primos ya tenemos algo mucho más irregular que no teníamos antes, ¿no? Y uno se puede pasar con esto jugando muchísimo, y creo que yo en, en su tiempo me pasé varios meses ahí experimentando y viendo qué onda con eso. Entonces sí se vuelve como medio adictivo. Pero bueno, y ahora tenemos, por ejemplo, ahora podemos pensar al revés. No sé si se ve bien la imagen. ¿Se ve bien o quizá le puedo hacer zoom?
Sí, sí se ve bien. Se ve bien, ok. Bueno, ahora puedo pensar al revés. O sea, digo, ahora no me interesa. Oh, ¿me vas a decir algo más? Eh, es que, perdón, es que yo la veo bien, pero estaba viendo que los demás de aquí del auditorio no la ven tan bien porque ellos lo están viendo en la tele. Ah, a ver, Entonces, si quiere, si le hubiera hago forma zoom. de hacer zoom, a lo mejor sí te lo agradecerían los demás. A ver, déjame, le hago zoom y me dicen, si pasa algo, pues ahorita vemos. Ah, chale, no, creo. Híjole, creo que no estoy pudiendo hacer zoom. Si no, les puedo explicar A lo lo que mejor hay tienes que aquí. salir de pantalla completa, a lo mejor. Si sales. Si salgo de pantalla. Ah, eso puede ser, ¿verdad? Ajá. A ver. Ay, a ver. ¿Ahí siguen viendo la presentación? Sí. Ay, perdón, ya me estoy adelantando. A ver. Ajá. Ah, listo. Sí, mejor. Creo que mejor. ¿Por ahí? Sí. Mejor. Ok. Ahí ya se ve más o menos bien, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahora va al revés, ¿no? O sea, ahorita estamos como que estudiando autómatas con álgebra, pero también podemos hacer cosas más fáciles con álgebra usando autómatas, ¿no? Entonces, supongan que yo tengo este polinomio, 1 más x² más x³ más x a la quinta. Y yo quiero calcular p de x a la quinta. Entonces lo podemos hacer de la forma tradicional que dice, bueno, pues p de x por p de x por p de x 5 veces y listo. O puedo interpretar este problema como un problema de autómatas celulares. Entonces digo, este p de x que me interesa, lo interpreto como un dipolinomio de evolución. Entonces mi dipolinomio de evolución es p de x. Eso me define inmediatamente una regla de evolución local de un autómata celular lineal, que es este. Simplemente estoy sumando todos los elementos de qué vecindad, pues de la vecindad 0, porque aquí tengo exponente 0, de la vecindad i-2, porque aquí tengo exponente 2, i-3, i-5. Y entonces este autómata es este de acá. Si yo lo corro, yo sé que si lo corro con la condición inicial trivial, o sea, con solo un 1, al renglón tésimo me va a dar p de x a la 5, que es lo que yo quiero, ¿no? Pero esto es algo completamente pues, mecánico, o sea, evolucionar un autómata lo hace una computadora rapidísimo, ¿no? Entonces, en el quinto renglón tengo esto, y entonces, cómo interpreto yo este renglón? Pues por lo que acabamos de ver, lo que está haciendo en el fondo es codificando particiones, que es lo que se esconde en el fondo de elevar a la potencia polinomios, ¿no? Pero, entonces, me fijo en el quinto renglón, columna enésima, el número que yo ve ahí, aquí estoy tomando como campo los enteros, bueno, como anillo, perdón, los enteros. Ese es el coeficiente de x elevado al número que está en la columna, ¿no? Entonces tengo 1 en la posición 0, entonces va a haber un 1 por x a la 0. Tengo un 5 en la posición 2, entonces 5 por x al cuadrado, más 5 en la posición 3, 5 por x al cubo, más 10 en la posición 4, 10 por x a la cuarta, etcétera. Y pues ahí está. Ahí está aquí, p de x a la quinta es esta, y no hice no multipliqué ningún polinomio. Simplemente lo llevé a los autómatas celulares y corrí un autómata celular. Que en el fondo es lo mismo. Eso es lo interesante, ¿no? Para esta clase de autómatas. Para los autómatas celulares lineales, ¿no? Y ahorita estamos elementales, o sea, caso d igual a 1. Tengo que mencionar también, vale la pena, que no es estrictamente elemental porque para elemental teníamos una vecindad muy clara que era la -1, 0, 1, y aquí no tenemos esa vecindad, como pueden ver. O sea, aquí tenemos la vecindad -5, -3, -2, 0, pero salvo la vecindad es el mismo tipo de objeto, ¿no? O sea, es unidimensional, estamos típicamente sobre cualquier anillo, ahorita estoy tomando los enteros, y, y pues esencialmente es lo mismo, solo cambiando la vecindad, ¿no? Pero no cambia drásticamente el objeto. A ver, ahora voy a regresar a pantalla completa. Ahí está, vale. Y entonces uno puede llevar esto todavía más lejos y pues, ¿cómo podría yo? O sea, ya podemos codificar particiones de enteros, tomándolo de una lista. Ok, ¿y ahora qué pasa si quiero tomar K listas distintas? ¿No? O sea, yo no quiero que el dado sea siempre el mismo, sino quiero diferentes dados. Pues, claramente se puede, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora
en vez de pensar en un único dipolinomio de evolución que estamos evolucionando la t, pues tenemos que pensar en k diferentes dipolinomios de evolución y de alguna forma multiplicarlos. Pero para que siga existiendo esta correspondencia con los autómatas, tenemos que ampliar un poquito nuestra definición de autómata celular con esta nueva definición que va a ser un autómata celular dinámico. Es una tupla donde n y f son funciones del tiempo, o sea, no tengo siempre la misma vecindad y siempre la misma regla de evolución local, sino que va a ir cambiando. ¿Y cuál es la idea? Pues que va a ir cambiando y va a ir tomando los elementos de las listas dadas a cada t. También es interesante extender la definición de autómata celular en este contexto porque, pues, por ejemplo, modelando un fenómeno físico, pues, es muy sensato pensar que no se comporta siempre igual las cosas, ¿no? Sino a ciertos tiempos cambian, ¿no? Digamos, tiempos, uno puede pensar, bueno, pares o impares, hay diferente comportamiento local, o después de cierto como módulo P, después de P pasos, se repite un proceso, etcétera. Entonces es como muy natural pensar en ese tipo de objetos, yo creo, ¿no? Y de igual manera que es un autómata celular dinámico aditivo, pues lo vamos a extender de la forma natural, tal que todas sus funciones de evolución local son aditivas, ¿no? O sea, ya sabíamos lo que era eso, pues simplemente ahora decimos, bueno, para todas sus reglas de, para todo t, f de t es aditivo, ¿no? ¿Y qué es lo que me permite eso? Pues ya amplío mi universo de autómatas celulares y empiezan a dar cosas súper, súper locas, como esta de acá, que es, por ejemplo, aquí estoy dividiendo, a cada t estoy tomando un radio de vecindad cada vez más grande y estoy sumando esos estados, ¿no? Y entonces de repente empieza a dar algo así medio caótico, luego hay cierta regularidad y luego como empieza a verse afectado por cosas que están más y más y más lejos, eventualmente hay como un cierto patrón, ¿no? Que se estabiliza, ¿no? Esta también me encanta, que es a tiempos pares o impares, va tomando un lado u otro. Aquí no se fijen tanto el 2 a la 9, solo se refiere a un número suficientemente lejano, ¿no? Entonces, la vecindad del lado izquierdo, la vecindad del lado derecho, la vecindad del lado izquierdo, la vecindad del lado derecho. Y a cada tiempo, igual, tiempos pares, sumamos todos los del lado izquierdo, tiempos impares, sumamos todos los del lado derecho. Y así nos la llevamos y nos da cosas de este estilo que, pues, para mí son así como, no sé, muy impresionantes, ¿no? Y también uno puede jugar con esto y se lo puede pasar meses viendo qué onda. Y esto es un poco lo que ya anunciábamos, que pues, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo ahí el polinomio característico al tiempo i y lo multiplico por el dipolinomio de evolución correspondiente, pues me da el siguiente renglón. Entonces, ¿cuál va a ser el polinomio característico de a de t al tiempo t? Pues a de 0 y luego multiplico todos los t's hasta el tiempo t que me interesa, o sea, todos los dipolinomios de evolución. Ya no es el mismo, por eso ya no está elevado a la t, pero pues es el mismo principio, solo estoy multiplicando todo y ya, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta anterior, que es, le digo, jugando al casino con otros dados, porque pues, estamos haciendo lo mismo, pero ahora nuestros dados tienen caras diferentes, pues ¿cómo puedo construir un autómata que codifique las particiones de un entero dadas k listas finitas distintas? Pues para cada lista defino un dipolinomio de evolución. En teorema de las particiones de teoría de números de toda la vida, pues me tengo que fijar en el enésimo exponente del producto de todos estos polinomios, que es interpretados como dipolinomios de evolución. Estoy hablando ya de autómatas celulares aditivos dinámicos, ¿no? Este teorema, este teorema es interesante porque uno puede pensar, ok, imagínense que tienen un autómata celular dinámico aditivo, o sea, que a cada paso, a cada t, multiplica por algo diferente, ¿no? Y tengo otro que multiplica siempre por lo mismo. Entonces, ¿será que estos dos autómatas en ciertos renglones coinciden? Y la respuesta natural es, pues si el producto de polinomios coincide, pues entonces a la hora de que yo multiplico todos estos polinomios del autómata celular dinámico aditivo y evoluciono por este otro lado, el que siempre hace lo mismo, pues si coinciden, entonces van a coincidir los renglones. Entonces basta con que coincida el producto de los polinomios para que en esos renglones, en los renglones en los que coinciden esos productos, coincidan los autómatas. Por eso es algo que no es nada obvio, dada
como nada más la regla de evolución de cada uno de los autómatas. O sea, ya con esta maquinaria algebraica es casi obvio, ¿no? O sea, estoy diciendo cuando dos polinomios son iguales, pues cuando son iguales, pues es casi obvio. Cuando sus productos son iguales, pues eso es casi obvio, ¿no? Solo estoy como factorizando un polinomio, pero desde el punto de vista de autómatas no es nada obvio. Y eso es lo interesante de este teorema, ¿no? Simplemente aquí hay una bola de tecnicismos que dicen, tomo la vecindad máxima, tomo la función que resulta de multiplicar todos los polinomios, etcétera, etcétera, pero eso es lo que dice el teorema. De hecho, aquí está el corolario, creo que es lo que acabo de explicar más o menos. El renglón enésimo del automata celular elemental, cuyo polinomio de evolución es el producto, es el renglón nkésimo del automata celular aditivo, que tiene como que cada vez hace algo distinto. Entonces eso es interesante porque desde el punto de vista del álgebra, pues hay conjuntos de dados distintos, tales que de repente generan el mismo espacio de posibilidades, ¿no? O sea, polinomios distintos, tales que sus funciones generadoras arrojen los mismos coeficientes de vez en cuando. No significa que cada vez que los tiro lo hagan, sino con ciertas condiciones, nkésimo y enésimo coinciden, ¿no? Aquí hay, de nuevo, ejemplos, siempre ayudan. Sí, perdón. Perdón, Andrés, te quería comentar que quedan unos 5 minutos. Es que Ah, casi nos viene ya el tiempo encima. Digo, nomás para que lo tengas en cuenta y por si dejas a lo mejor un par de minutos para preguntas. órale, no, muchas gracias. Entonces, sí, ya nada más, a ver, creo ya también voy a terminar, ¿eh? Ok, Pero sí, para muy bien, gracias, gracias. medir bien. Este, a ver, perdón, nada más. Vale. Entonces, aquí, Digo, por no ejemplo, te preocupes, no tienen que ser tan precisos los 5 minutos, pero más o menos, digamos, cinco claro, no, minutos. pero para medir igual me voy un poquito más rápido aquí y Sí, para ver otras gracias, cosas. gracias. Entonces, fíjense, por ejemplo, tengo T de X es esto, que es un autómata que siempre hace lo mismo, y luego tengo T1 y T2, que es un autómata que al tiempo 1 y 2, o sea, pares impares, tiene como polinomio de evolución X al cuadrado o este otro. Si ustedes los multiplican, te va a dar lo mismo que el de arriba. Eso significa que cada dos renglones estos autómatas coinciden. Y eso no es obvio. Es obvio desde el punto de vista algebraico, no es obvio desde el punto de vista de autómatas. Y los de abajo lo mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos dos autómatas que es interesante. O sea, agarramos el autómata del lado derecho, si tomamos solo los renglones pares y consideramos eso, solo esos renglones, entonces eso a su vez es un autómata y además sé exactamente qué autómata es. O sea, sé exactamente cuál es la regla de evolución. Y eso es, desde mi punto de vista, bastante poderoso, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Era el segundo ejemplo que teníamos. Aquí lo que pasa es que no es extraer un autómata de otro, sino los renglones pares de uno y otro autómata coinciden. No es nada obvio desde el punto de vista de autómatas, pero sí desde el punto de vista algebraico, ¿no? Este es un teorema, es más o menos una aplicación de lo que ya acabamos de ver. Hay un teorema que se llama de los números pentagonales de Euler, que me dice que si yo multiplico 1 menos x a la n para toda n, me da ciertos, o sea, me da cosas que tienen coeficientes 1, 0 o -1. Y los exponentes simplemente son ciertos exponentes que son los números pentagonales generalizados. Pero el punto es que me da 0, 1 o -1. Pero con la herramienta que tenemos ya podemos hacer un autómata que codifique este teorema, porque basta con considerar estos productos, 1 menos x, 1 menos x al cuadrado, 1 menos x al cubo, etcétera, como dipolinomios de evolución, e ir multiplicándolos. Y entonces el autómata cada vez más se va a ir aproximando a este resultado de la derecha, ¿no? Entonces es como una forma bien bonita de visualizar un autómata algebraico desde el punto de vista de autómatas, ¿no? Y se me hace curioso hasta pensar si uno así nada más haciendo experimentos con autómatas puede llegar a tener como estas hipótesis y estos resultados puramente algebraicos que pues no son tan obvios a primera vista, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que acabo de decir. Y este es el autómata, ¿no? Blanco es 0, rojo es -1, azul es 1 y verde es otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando avanzamos, o sea, estoy yendo hacia abajo, la T va hacia abajo, cuando agarro T's cada vez y cada vez más grandes y cada vez más grandes, lo que estoy haciendo es cada vez multiplicando más y más términos. Lo que me dice el teorema de Euler es, eventualmente solo voy a ver líneas blancas, azules y rojas. Y Euler me dice exactamente el número de las columnas donde están cada una de estas líneas.
lo verde va a desaparecer, ¿no? Entonces me hace curioso ver si uno, o sea, pensar si uno podría llegar al teorema de Euler viendo este tipo de objetos. Que esta foto me gusta mucho. Bueno, entonces vamos al algo más, que ya es lo último que quería decir. El algo más de la plática, que es un poquito regresar al teorema de la regla 30. Como ya dije, o sea, hay un misterio muy grande dentro de la regla 30, y de hecho Wolfram tiene ahí los Wolfram Prizes, que son como premios que él mismo va a dar para quien descubra, como que dé ciertas respuestas para la regla 30. Y entonces, pues a mí lo que yo hice fue, pues más o menos empezar a estudiarla yo, a ver, de forma muy intuitiva. Pero lo primero que hice fue, pues voy a calcular 1 millón de valores de la columna del centro de la regla 30 y lo voy a poner en una regla. Y eso es lo que están viendo aquí. Entonces uno se puede preguntar qué tan aleatorio es esto. Y pues, ¿cómo lo medimos? Bueno, podemos hacer dos preguntas. ¿Qué tan aleatorio es esto? Y dado cualquier natural, ¿lo podremos encontrar aquí? O sea, es así como si uno agarra pi, ¿será que encuentra cualquier sucesión de números ahí? Cualquier secuencia finita de números ahí. Pues uno puede hacer la misma pregunta, pero para la regla 30, ¿no? Solo agarro cualquier natural, lo paso a base 2 y puedo ver si esa secuencia está ahí o no. Entonces yo puse ahí un programa a correr y a ver, encontrar sucesiones y demás. Y estos son los primeros números que no aparecen en la sucesión. Del lado izquierdo es el número en base 10, del lado derecho es el número en base 2, que es lo que nos interesa, porque en base 2 es como la secuencia de dígitos de unos y ceros. Y digo, más allá del valor, creo que es interesante ver como los patrones que hay del lado derecho, ¿no? O sea, primero tenemos como un 1, varios ceros, luego unos, pero luego el 1 se va recorriendo, se va recorriendo. Entonces, si se dan cuenta cómo tenemos 1000, 1000, luego vamos a 100, 100, 100, 100, luego 10, 10, 10, etcétera. Entonces, parece haber como, no sé, como ciertas cadenas que de alguna forma se están resistiendo a aparecer. Y también algo que es interesante es que yo primero corrí este experimento para 500,000 valores, no para 1 millón, porque no había calculado 1 millón todavía. Y muchos de los que no aparecían en 500,000 sí aparecieron a la hora de que calculé 1 millón. Entonces me queda la duda de si calculo más y más, pues, si estos eventualmente también aparecen, ¿no? Obviamente esta no es una respuesta matemática, esto es un poco como adentro de la filosofía de Wolfram y un poquito como adentro de la experimentación y de meterse a la computación así como en bruto y ver qué pasa y hacer hipótesis, pero no sé, se me hace interesante pensar que alguno de estos van a sobrevivir millones y millones de iteraciones e incluso quizá nunca aparezcan y por qué no aparecen, ¿no? Entonces, bueno, esto es como pregunta abierta. Yo no lo sé, tampoco tengo el poder de cómputo para hacer mucho más, pero bueno, pues por ahí vamos. Y para intentar responder la pregunta de qué tan aleatorio es, pues se me ocurrió el siguiente algoritmo, pues escoges un punto al azar, escoges una dirección al azar, arriba, abajo, derecha o izquierda o diagonales, y lees cierto número de bits, ¿no? Lees bits, eso es una cadena de ceros y unos, lo pasas a base de 10 y eso es un número. Entonces, es como sampling, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Como muestreo. O sea, vamos muestreando, ¿no? De esta imagen y demás. Entonces me puse a hacer un muestreo con caiga a la 9. Entonces aquí solo pueden aparecer números de entre 1 y 2 a la 9. Aquí dice que corrí el algoritmo 11 millones de veces. No es cierto, perdón. Es 1 millón de veces. Ahí me equivoqué. Pero fíjense, más o menos, esta gráfica es el número. En el eje X tenemos el número, el valor del número natural. Y en el eje Y tenemos las veces que apareció. Pues más o menos todos están, o sea, esto es como una distribución uniforme, ¿no? A grandes rasgos. O sea, hay muchísimo que hacer aquí. Insisto, yo no he hecho como lo suficiente, pero bueno, aquí hay que meterle estadística y demás y se me hace algo bien interesante. Entonces, bueno, esto ya me lo voy a soltar. Bueno, pues nada, más o menos eso es lo que les quería platicar. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Espérame, para que veas que no es un salón vacío. A ver, déjenme los veo que no sé si lo alcanzas a ver. Ah, sí, ya, hola. Ya los vi. Hola. Sí, muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, también los que están en línea. Pues está interesante, la verdad, como dices, exploración computacional, porque luego también este tipo de exploraciones pueden llevar ya resultados teóricos también, ¿no? Ya demostrados, pero pues son a veces los que te dan esa intuición, ¿no? De por dónde va. Eso es como la idea, Sí. sí.
Sí, te iba a preguntar dos cosas. La primera, de esto que mencionaste de autómatas celulares dinámicos y el teorema y esto, ¿tienes como que alguna referencia o de dónde se puede encontrar ese teorema que mencionaste y esta definición de autómatas celulares dinámico y esto, ¿no? Bueno, lo de autómatas celulares dinámicos es algo que no sé si exista por ahí, yo lo saqué en mi tesis Ah, ok, de ok. bachelor. Sí. El teorema de Euler sí está súper, o sea... No, no, pero tenías como otro teorema ahí relacionado, ¿no? ¿Ese Ah, aparece en tu tesis también? sí, Sí. Ah, ok. el de que cada K renglones coincide con el otro, ¿no? Sí, ajá, ok. Sí, Ah, eso muy está bien. en mi tesis. No sé si Ok. existe, digo, no sé si está en otro lado quizá, pero ahí Sí. en mi tesis ahí están, seguro. Ah, muy bien. Ok, muy Sí. interesante. Y la otra cosa que te iba a decir, el teorema del balance, Ujú. es nada más un sí entonces, ¿no? O sea, decías, era como, si es sobreyectivo, entonces balanceado para todo patrón, básicamente, ¿no? Que Eh, eliges tú. Eso, no es sí, solo sí. Ah, ok. Es solo una Entonces, implicación. Ujú. incluso aunque a lo mejor podrías encontrar ejemplos, digo, no sé si exista, ¿no? Algún ejemplo de que sí sea balanceado para todo patrón y aún así no sea sobreyectivo, ¿no? Supongo Claro, que sería si no, interesante. Y ¿tú conoces algo así o algún autómata celular que cumpla eso o no? fíjate que no. Mi sospecha es que, bueno, no sé, aquí quizá me estoy aventando, pero en una dimensión no sé, pero Ajá, me imagino que si te vas a, porque sé que el teorema del balance es más general, ¿no? ok. Entonces, Ujú. seguramente si amplías el anillo y si te vas a más Sí, dimensiones y demás, me imagino que por ahí debe haber algo, pero no por ahí. conozco, la verdad, ¿eh? Ah, No, muy no. bien. Ujú. Sí, y como comentario nada más, lo que dijiste eso de que todo autómata celular inyectivo, entonces sobreyectivo, eso sí aplica en general, es súper general. O sea, lo puedes decir con tranquilidad. Ah, bueno, no, súper, Lo qué puedes bueno que decir me con dices. tranquilidad que no solo es para elementales ni unidimensionales, es como súper, súper general. O sea, de hecho es ahí como un problema abierto también, que es luego lo que llaman la conjetura de Gottschalk, que significa porque defines un grupo suryuntivo si los autómatas celulares sobre ese grupo tienen esa propiedad de que inyectivo implica sobreyectivo. Mm. Y hasta ahorita es un problema abierto encontrar si existe un subgrupo que no sea subyuntivo. Es decir, que si existirá algún grupo sobre el cual exista algún autómata celular inyectivo que no sea sobreyectivo. Ah, sí, ok, Sí. ok, Sí, interesante. sí, eso es muy, muy general. Ok, ok, súper, Muy sí, no, bien. no sabía. Sí, si quieres luego te mando referencia exactamente a esa conjetura para que le eches un ojo. Ok, por favor, sí, Sí. gracias. Bueno, bueno, bueno. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues muchas gracias de nuevo, Andrés. Gracias por tu tiempo. No, al Y contrario, gracias a todos los demás por asistir. al contrario. Sí. Gracias por Hasta la luego. invitación y pues saludos. Ahí me pasan el link. Sí, te lo paso, te lo mando yo. Sale. Pues buen Seguimos en día. contacto. Hasta luego. Sí, cómo no. Bye.